Ponemos la fecha, el solcito, la nube, lenguaje coloquial y simbólico es el título. Les venía diciendo que el lenguaje coloquial es este lenguaje hablado que tenemos nosotros, el lenguaje común, normal, por así decirlo. ¿Y cuál sería el lenguaje simbólico? El lenguaje simbólico es el lenguaje de la matemática. Los números son símbolos. Esos símbolos nosotros le asignamos ciertas características. Nosotros decimos, sí, ese simbolito que parece así un patito, ese que parece así un patito es el 2. Y ese 2 es un número par, pero no deja de ser un símbolo, no deja de ser una línea, una marquita. Nosotros le vamos asignando características. ¿Qué es lo que tiene la matemática que la vuelve así como tan potente? Esto de que cualquier cuestión que sea un problema, que sea una situación particular, puede traducirla de ese lenguaje coloquial, de ese lenguaje hablado, al simbólico. Esto que suena así como muy complicado por ahí, es ni más ni menos que lo que ustedes ya venían haciendo desde su más tierna infancia, cuando la seño decía, no sé, Pepe tiene 7 calabazas y va y compra 7 calabazas más. ¿Cuántas calabazas tiene? Uno cuando hacía esa cuenta de 7 más 7 igual 14, se despegaba un poco de la idea de que eran calabazas. En realidad no importaba si eran calabazas, si eran manzanas, si eran peras. Eso es lo que hace la matemática, se despega un poco de ese lenguaje coloquial y utiliza el lenguaje de los símbolos para resolver y para dar respuesta a las situaciones, a los problemas, a las cuestiones que se plantean. Está esta presentación que la pueden ver ahí en línea y es un poco lo que vamos a empezar a trabajar y hacer ahora. ¿Qué es esto del lenguaje coloquial y lenguaje simbólico? Un poco lo que dice ahí arriba es lo que yo les comenté recién y lo que vamos a ir haciendo es lo que aparece en el cuadrito de abajo. Vamos a ir identificando ciertas palabras, ciertas cosas que nos van a ir orientando como para traducir eso que está escrito en una oración a un lenguaje matemático, a un lenguaje de números, de letras, de símbolos. Por ejemplo, donde dice el triple de un número, siempre que a mí me hablen de un número y que me lo pongan así como muy amplio, y no me digan qué número es específicamente, ahí es donde va a aparecer la letra. Por lo general, en este caso, apareció la X. ¿Qué es el triple? Es multiplicar algo por 3. Así que eso que está escrito en lenguaje coloquial como el triple de un número, si yo lo traduzco y lo paso al lenguaje simbólico, queda escrito como 3X. 3 por X. La cuarta parte de un número, acá cuando habla de un número, en el ejemplo se eligió poner la letra A ver si me sale la letra A, más o menos. La cuarta parte es dividir un número por 4. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Primero lo vamos a hacer con ejemplos claros y concisos de números, como para que sea un poco más claro. Y después vamos a pasar a esta parte que es un poco más abstracta y que de repente habla de un número así como en general. Fíjense que en la matemática venimos muy acostumbrados, y por ahí hasta el año pasado venían muy acostumbrados a encontrar resultados, a encontrar respuestas. No a encontrarse con que la respuesta de algo es 3 por X, sino a encontrar la respuesta y decir da 14, da 28, da 5 o no lo puedo hacer. Esas eran como las respuestas que íbamos teniendo. Ahora como respuesta podemos encontrar esto. 3X, 2X más 4, B más 1. Estas podrían llegar a ser respuestas en esta parte que estamos viendo, esto del lenguaje coloquial y simbólico. Un poquito estos ejemplos. Estos ejemplos nos van a servir y les van a servir para ir entendiendo un poco más la tarea, la actividad y lo que vamos a hacer. Fíjense que estos ejemplos que aparecen acá, esperen que voy a subir esta barrita que no sé si ustedes la ven o no, pero por las dudas la subo. De un lado tenemos, como teníamos en el otro cuadro, lenguaje coloquial. Del otro lado dice lenguaje simbólico y está como esta traducción. Un poco la idea es lo que uno o lo que ustedes pueden hacer y suelen hacer, que tienen mucho inglés, esta traducción entre el inglés y el español. A veces uno necesita utilizar primero el español, que es la lengua que conoce, y desde ahí traducirlo y pasarlo al inglés. Un poco la idea de traducción tiene que ver con eso. Si yo me fijo en el primer ejemplo, en este al que le voy a poner acá al lado un corazoncito, dice la suma entre 5 y 8. ¿Cuál sería su traducción? Y su traducción y su pasaje a símbolos sería lo que aparece de este otro lado. ¿Cómo escribiría la suma entre 5 y 8? 5 más 8.
la diferencia entre 10 y 4. Y acá empiezan a sonar esas palabras que yo les decía hoy. Diferencia lo vamos a empezar a asociar con la resta. Producto lo vamos a empezar a asociar con la multiplicación. Cociente lo vamos a empezar a asociar con la división. Va a aparecer esto de doble, triple, tercera. Cuando me hablan de partes, me están hablando de dividir. De todo eso ahora vamos a hacer un cuadrito como para orientarnos un poco más y un poco mejor. Y bien, tenemos que esa frase, la suma entre 8 y 20, entre 8 y 12 es 20. Dice que hay que expresarla en lenguaje simbólico. Una de las primeras cosas que se puede estar preguntando más de uno, y si quiere cuando yo lo digo levanta la mano y dice yo soy una de esas personas, es ¿qué quiere este hombre que escriba? ¿Qué escribo acá? ¿Qué quiere? La suma entre 8 y 12 es 20 y que lo exprese en lenguaje simbólico. No podríamos por ahí tener la más pálida idea de lo que yo les estoy pidiendo. En matemática pasa mucho eso, por ahí les pasa en otras materias, pero a veces pasa que uno no entiende qué me está pidiendo el otro. Entonces por eso es que no llego a resolver o no resuelvo, porque como no entiendo lo que me están pidiendo, no sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esa frase, la suma entre 8 y 12 es 20, escribirla en símbolos. ¿Cómo sería escribirla en símbolos? Sería escribirla con números. ¿Cómo escribiríamos esto con números? Yo tengo la suma, la operación de la suma, ¿entre quiénes? ¿Entre quiénes dice ahí el enunciado? La suma entre 8 y 12 es 20. Ahí, eso que estaba escrito en lo que se llama el lenguaje coloquial, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, lo traducimos y lo escribimos como lenguaje matemático, lenguaje de símbolos. El B por ahora no lo vamos a hacer porque involucra un símbolo que todavía ustedes no ven y no les sirve de nada. El C, ¿qué dice el C? El doble de 15 es 30. Recién en el cuadrito que copiamos, habíamos copiado y habíamos puesto que cuando hablábamos del doble, del triple, ¿de qué estábamos hablando? Multiplicación. Multiplicación. Para eso siempre conviene tener a mano la hojita de lo que venimos haciendo. Si fuese la clase siguiente, la clase que viene, tenerla también a mano como para entender esas cosas. Estamos hablando de multiplicación. O sea que, como me dice que el doble de 15 es 30, podríamos escribir que 2 por 15, el doble de 15, va a ser 30. Bien, la diferencia, ¿qué dijimos recién que teníamos ahí en el cuadrito que era la diferencia? ¿La asociábamos con qué a la palabra diferencia? Con la resta. Con la resta. La diferencia en la matemática es la resta, ¿sí? O sea que me dice que es la diferencia, la resta, entre 14 y 6. También uno puede pasar que no esté entendiendo muy bien qué es lo que estamos haciendo acá. Porque, en definitiva, no es tan difícil y no estoy resolviendo y no estoy haciendo nada. Insisto con esta idea de que uno está muy acostumbrado en la matemática, tiene que resolver algo, tiene que llegar a un resultado, tiene que obtener algo. ¿Qué estamos obteniendo acá? Ni más ni menos que la traducción de lo que está escrito, el lenguaje coloquial, al lenguaje de los símbolos, al lenguaje de la matemática.